En la cena, mi esposa bromeó con sus amigas, se está quedando tan por debajo de mi nivel. Es vergonzoso. Todas se rieron hasta que dije con calma, entonces mereces a alguien superior. Pagué la cuenta y me fui. Esa noche, el mensaje de su mejor amiga comenzaba con, he querido decírtelo desde hace tanto tiempo. Toda la velada había comenzado de manera bastante inocente. Simplemente celebrando el 32º cumpleaños de Sofía en la Nacional, en el centro de Monterrey, el tipo de lugar donde te traen el filete en platos tan calientes que te advierten que no los toques. Había hecho la reserva con 3 semanas de antelación, solicitado la mesa de esquina favorita de Sofía e incluso me había coordinado con sus amigas Sara, Mónica y Jimena para asegurarme de que todas pudieran asistir. Sinceramente, pensé que sería una de esas veladas perfectas que Sofía recordaría con cariño, el tipo de gesto considerado que demostraba que todavía priorizaba hacerla feliz después de 4 años de matrimonio. Trabajo como inspector de control de calidad en Laboratorios PISA. Nada glamuroso, pero un trabajo estable, bien pagado y que realmente importa. Estamos hablando de medicamentos que mantienen viva a la gente. Sofía trabaja en marketing para una consultora de tamaño mediano en San Pedro Garza García, siempre hablando de campañas y presentaciones a clientes, el tipo de trabajo que suena más impresionante en las fiestas que el mío, pero que, sinceramente, paga más o menos lo mismo. El restaurante estaba animado con la clientela habitual de un viernes por la noche, parejas celebrando aniversarios, cenas de negocios que llegaban a su fin, el suave murmullo de las conversaciones mezclado con el tintineo de las copas y la ocasional explosión de risas desde la zona del bar. Había pedido el vino favorito de Sofía, una botella de Casa Madero Gran Reserva que costaba más de lo que normalmente gasto en la compra de una semana, pero los cumpleaños están para ser especiales. Durante la primera hora, todo fue perfecto. Sofía estaba radiante con el vestido azul que le compré el mes pasado. Sus amigas estaban genuinamente felices de ponerse al día, y yo disfrutaba escuchando sobre sus vidas, sus nuevos trabajos, sus recientes vacaciones. Siempre me había llevado bien con el grupo de amigas de Sofía, especialmente con Jimena, que había sido su dama de honor y tenía esa forma refrescante de decir lo que pensaba sin dramas. El problema comenzó durante el postre, cuando Sara mencionó su reciente ascenso a directora regional de ventas. El dinero es increíble, decía mientras cortaba su pastel de lava de chocolate. Además, coche de empresa, cuenta de gastos, el paquete completo. A veces no puedo creer que esta sea mi vida ahora. Fue entonces cuando Mónica intervino con su habitual entusiasmo falto de tacto. Dios, qué envidia. Sofía, ¿no dijiste que Daniel también fue ascendido recientemente? Vi algo parpadear en el rostro de Sofía, una breve tensión alrededor de sus ojos que había estado notando con más frecuencia últimamente, pero que no podía identificar del todo. Ah, eso, dijo, agitando la mano con desdén. Lo trasladaron a un puesto de laboratorio ligeramente diferente. El mismo trabajo básico, solo que con un título más elegante que lo hace sonar más importante de lo que realmente es. La crueldad casual de aquello me cayó como un jarro de agua fría. Yo había estado emocionado de contarle sobre el ascenso a supervisor senior de control de calidad, el aumento del 15%, las responsabilidades adicionales que significaban que la empresa confiaba en mi juicio sobre protocolos de seguridad críticos. Ella había escuchado con lo que yo creía que era un interés genuino cuando le expliqué cómo el nuevo puesto me permitiría ser mentor de inspectores junior y tener voz en las mejoras de procesos que podrían afectar a miles de pacientes. Al parecer, solo me estaba siguiendo la corriente. Quiero decir, sigue siendo solo mirar muestras bajo un microscopio todo el día, continuó Sofía, entusiasmándose con su tema mientras sus amigas escuchaban con creciente interés. Se emociona tanto al encontrar contaminación en lotes de medicamentos, como si estuviera salvando el mundo o algo así. Es tierno, supongo, pero no es exactamente lo que llamarías ambicioso. Jimena se movió incómoda en su asiento, pero Sara y Mónica se lo estaban tragando todo, asintiendo con simpatía como si Sofía estuviera confesando alguna profunda lucha matrimonial. Yo estaba allí, sosteniendo mi taza de café, viendo a mi esposa de 4 años reducir mi carrera a un trabajo que realmente me importaba y en el que era bueno a un chiste para el entretenimiento de sus amigas. ¿Saben a lo que me refiero? Sofía miró alrededor de la mesa, buscando validación. A veces me pregunto qué pasó con el hombre con el que me casé. Solía tener sueños, planes para cosas más grandes. Ahora simplemente se siente cómodo siendo ordinario.
La palabra, ordinario, quedó flotando en el aire como el humo de un cigarrillo. Mónica se inclinó hacia adelante en plan conspirador. ¿Has hablado con él al respecto? Quizás solo necesita un empujón para apuntar más alto. Lo he intentado, dijo Sofía dramáticamente. Pero parece perfectamente contento con su pequeño trabajo de laboratorio y su pequeña vida. Sinceramente, a veces siento que se está quedando tan por debajo de mi nivel que es vergonzoso. La risa que siguió fue aguda y cómplice, del tipo que comparten las mujeres cuando están convencidas de que se están apoyando, pero en realidad están siendo crueles. Miré cada una de sus caras, la sonrisa ligeramente incómoda de Sara, el asentimiento entusiasta de Mónica, la evidente incomodidad de Jimena mientras se estudiaba las manos, y Sofía, mi esposa, disfrutando de su atención como si acabara de soltar el remate perfecto. 4 años de matrimonio, y así era como realmente me veía. No como su compañero que trabajaba duro en un empleo que importaba, que recordaba su vino favorito y hacía reservas para cenar con semanas de antelación, que escuchaba sus quejas del trabajo y celebraba sus éxitos. Yo era el marido vergonzoso por el que tenía que disculparse ante sus amigas más exitosas. La decepción fue tan aguda que era casi física, como si algo se rompiera en mi pecho. Dejé mi taza de café con cuidado y miré directamente a Sofía. ¿Sabes qué, Sofía? Tienes toda la razón. Su risa se cortó a medio aliento. La mesa se quedó en silencio, excepto por el ruido ambiental del restaurante a nuestro alrededor. Me estoy quedando por debajo de tu nivel. Y si así es como te sientes realmente, entonces mereces a alguien superior. Me levanté con calma, saqué mi cartera y puse 7.500 pesos sobre la mesa, más que suficiente para cubrir toda la cuenta de 6.200 pesos, propina incluida. Feliz cumpleaños. Espero que encuentres lo que buscas. El rostro de Sofía pasó rápidamente por varias emociones, confusión, vergüenza, luego ira. Daniel, ¿qué estás haciendo? Solo estaba bromeando con las chicas. Sé exactamente lo que estabas haciendo, dije en voz baja. Y ya he terminado. Salí de la Nacional con toda la dignidad que pude reunir, ignorando a Sofía que gritaba mi nombre detrás de mí y el incómodo silencio que se había instalado en su mesa. Mis manos temblaban ligeramente cuando entré en mi coche, pero debajo del dolor había algo más, una extraña sensación de claridad, como si finalmente hubiera visto algo que había estado justo delante de mí durante meses. Conduje directamente a la cabaña de mi hermano en Santiago, a las afueras de la ciudad, ignorando las 17 llamadas perdidas y los 43 mensajes de texto que no paraban de iluminar mi teléfono como un árbol de Navidad. La cabaña se encontraba en 12 acres de bosque a 1 hora al norte de Monterrey, un lugar donde realmente podía pensar sin la voz de Sofía resonando en mi cabeza o la risa de sus amigas repitiéndose en un bucle sin fin. Había pasado innumerables fines de semana allí a lo largo de los años, arreglando el muelle, cortando leña, haciendo el tipo de trabajo simple que Sofía siempre descartaba como jugar en la tierra, pero que en realidad me centraba de maneras que mi trabajo de laboratorio nunca podría. A la mañana siguiente, estaba sentado en el muelle con mi café cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jimena que me heló la sangre. Daniel, necesito decirte algo que debería haberte dicho hace meses. Sofía está teniendo una aventura con su jefe, Ricardo. Lleva 8 meses. Tengo pruebas. Me quedé mirando el mensaje durante un minuto entero, leyéndolo 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran. Luego vino la avalancha. Captura de pantalla tras captura de pantalla de un chat grupal entre Sofía, Sara y Mónica que Jimena aparentemente había estado guardando durante semanas. Los mensajes eran devastadores en su crueldad casual. Daniel todavía no tiene ni idea de lo de Ricardo y yo, había escrito Sofía hacía solo 2 semanas. Juro que es tan inconsciente que es casi insultante. Aunque lo hace más fácil. Otro mensaje del mes pasado. El abogado de divorcios dice que necesito establecer un patrón de que Daniel es emocionalmente distante y poco solidario antes de presentar la demanda. La discusión de anoche sobre que trabajaba hasta tarde fue perfecta. Conseguí que quedara registrado que prioriza el trabajo sobre nuestro matrimonio. Sara había respondido con emoticonos de risa. Eres diabólica. Pobre Daniel, no sabe lo que le espera. El peor era de 3 días antes de su cena de cumpleaños. Ricardo me lleva a las Bahamas el próximo fin de semana mientras Daniel cree que estoy en esa conferencia de marketing en Cancún. Dios, qué bien se siente estar con un hombre de verdad que sabe lo que quiere.
Daniel es solo una patética red de seguridad en este punto. Me sentí físicamente enfermo leyendo meses de mensajes en los que mi esposa planeaba sistemáticamente mi humillación mientras dormía en mi cama y comía las cenas que yo cocinaba. La cena de cumpleaños no había sido un momento espontáneo de crueldad. Había sido un teatro calculado, diseñado para hacerme parecer el irrazonable cuando ella inevitablemente solicitara el divorcio. El siguiente mensaje de Jimena fue aún más devastador. Consultó a un abogado de divorcios hace 3 meses. Ha estado documentando todo para pintarte como controlador y emocionalmente inaccesible. El plan era hacerte parecer el malo para que ella pudiera irse sin quedar como la villana. No podía seguir viendo cómo te destruía. Llamé a Jimena de inmediato, mis manos temblaban de verdad mientras marcaba. Respondió al primer timbrazo. Daniel, lo siento mucho. He estado dándole vueltas durante semanas sobre si decírtelo o no. ¿Desde cuándo lo sabes?, pregunté, sorprendido de lo firme que sonaba mi voz. Sospeché que algo iba mal cuando empezó a mentir sobre trabajar hasta tarde, pero encontré los mensajes del chat grupal por accidente el mes pasado, cuando dejó su teléfono abierto en la cafetería. He estado haciendo capturas de pantalla desde entonces, esperando el momento adecuado para decírtelo. La voz de Jimena estaba cargada de culpa e ira. Nos ha estado utilizando a todas, Daniel, haciéndonos cómplices de sus mentiras al actuar como la víctima de un matrimonio infeliz. ¿Qué más sabes de Ricardo?, pregunté, necesitando entender el alcance completo de lo que estaba enfrentando. Es su supervisor directo, lo que convierte todo esto en una posible pesadilla para recursos humanos para ambos. Un tipo casado, con 2 hijos, que aparentemente le prometió a Sofía que dejará a su esposa, pero sigue posponiendo la fecha. Comportamiento de depredador clásico. Sofía cree que ha encontrado su mejora, pero sinceramente, creo que él solo la está usando hasta que aparezca algo mejor. La ironía era casi divertida. Sofía pensaba que estaba cambiando a un hombre más exitoso, pero en realidad había descendido a alguien que estaba traicionando activamente a su propia familia mientras la engañaba con promesas vacías. Pasé la siguiente hora leyendo cada captura de pantalla que Jimena me había enviado. Cada mensaje revelaba otra capa del engaño de Sofía. Había estado planeando escapadas románticas con Ricardo usando dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta, diciéndome que era para conferencias de trabajo. Se había estado reuniendo con él en hoteles durante sus pausas para comer, y luego volvía a casa quejándose de lo estresada y sobrecargada de trabajo que estaba. Lo más perjudicial de todo es que había estado construyendo un caso legal en mi contra con su abogado, documentando cada discusión que habíamos tenido y tergiversando mis palabras para hacerme parecer emocionalmente abusivo. Necesito preguntarte algo, le dije a Jimena. Esa noche en la cena, cuando me humilló, parecías incómoda. ¿Sabías que estaba planeando eso? No específicamente, pero llevaba semanas hablando de que necesitaba empujarte a reaccionar públicamente para que sus amigas pudieran ser testigos de tus problemas de ira. Pensé que quería decir que iba a empezar una pelea contigo, no destruir completamente tu autoestima delante de todos. Jimena hizo una pausa. Daniel, conozco a Sofía desde hace 8 años, y nunca la había visto tan calculadora. Es como si se hubiera convertido en una persona completamente diferente una vez que decidió que ya no eras lo suficientemente bueno para ella. Me senté en ese muelle durante otras 2 horas después de que colgáramos, viendo el sol subir más alto a través de los pinos e intentando procesar la magnitud de la traición de Sofía. Esto no era solo adulterio. Era una campaña sistemática para destruir mi reputación y manipularme para que creyera que yo era el problema en nuestro matrimonio. Ella había estado jugando al ajedrez mientras yo jugaba a las damas, y yo había estado perdiendo durante meses sin siquiera saber que estábamos en una partida. El lunes por la mañana, había tomado mi decisión. Si Sofía quería jugar a juegos estratégicos, yo iba a ganarle siguiendo sus propias reglas. Mi primera llamada fue a mi compañero de cuarto de la universidad, Ramiro, quien se había graduado en Derecho y ahora dirigía un bufete de Derecho de Familia en el centro de Monterrey. Le había ayudado con 3 mudanzas y lo había escuchado quejarse del estrés del examen de abogacía durante 2 años. Así que, cuando lo llamé pidiendo una consulta de emergencia, despejó su agenda del martes por la mañana sin dudarlo. Cielos, Daniel, dijo Ramiro después de que le expusiera todo, la aventura, las capturas de pantalla, la preparación legal de Sofía, la manipulación sistemática. Esto no es solo territorio de divorcio.
Esto es una guerra de tierra quemada, y ella ha estado planeando esta campaña durante meses mientras tú estabas completamente indefenso. La oficina de Ramiro daba al río Santa Catarina. Todo de madera oscura y libros de derecho, el tipo de lugar que te hacía sentir que allí se manejaban asuntos serios. Llevaba 20 minutos tomando notas sin parar, deteniéndose ocasionalmente para hacer preguntas aclaratorias que me hicieron darme cuenta de cuán metódicamente Sofía había estado construyendo su caso en mi contra. Esto es lo que vamos a hacer, dijo Ramiro, reclinándose en su silla de cuero. Primero, documentamos todo, cada regalo que ella afirmó que provenía de compañeros de trabajo, cada ausencia inexplicada, cada centavo que se ha movido de sus cuentas conjuntas. Segundo, reunimos pruebas de la aventura utilizando métodos legales. Tercero, presentamos la demanda primero, y la presentamos rápido, antes de que ella pueda ejecutar cualquier cronograma que haya estado planeando. Pasé los siguientes 3 días convirtiéndome en un detective en mi propio matrimonio. Fotografié las joyas caras que Sofía afirmaba que sus amigos del trabajo le habían regalado por varias promociones, piezas que costaban más que la cuota del coche de la mayoría de la gente. Encontré recibos escondidos en su coche de cenas románticas en restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos, todo cargado a tarjetas de crédito que yo no sabía que existían. Lo más condenatorio fue que descubrí que había estado transfiriendo dinero de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta separada de la que nunca había oído hablar, pequeñas cantidades cada pocas semanas que sumaban casi 145.000 pesos en los últimos 4 meses. Cuando me enfrenté a nuestro banco sobre las transferencias, me informaron que Sofía había abierto la cuenta usando solo su nombre. A pesar de que el dinero provenía de nuestros fondos compartidos, me había estado robando sistemáticamente mientras planeaba divorciarse de mí por ser financieramente irresponsable. La prueba definitiva llegó cuando decidí grabar nuestra siguiente conversación sobre el matrimonio. México es un estado de consentimiento de una sola parte, lo que significa que podía grabar legalmente nuestra conversación siempre que yo participara en ella. No tuve que esperar mucho. Sofía llegó a casa de trabajar hasta tarde, el jueves por la noche alrededor de las 10 de la noche, esperando claramente que yo estuviera dormido para poder evitar preguntas incómodas sobre dónde había estado. Tenemos que hablar de lo que pasó en la cena, dije cuando entró en nuestra cocina, con mi teléfono grabando en el bolsillo de mi camisa. Sofía suspiró como si yo estuviera siendo irrazonable por sacar a colación su humillación pública. Daniel, solo me estaba desahogando con mis amigas. Todas las esposas se quejan de sus maridos a veces. Estás siendo demasiado sensible con esto. Entonces, ¿crees que es normal decirles a tus amigas que me estoy quedando por debajo de tu nivel y que es vergonzoso estar casada conmigo? Pregunté, manteniendo mi voz calmada y conversacional. No lo dije con esa intención. Sabes que te quiero, pero sinceramente, a veces siento que queremos cosas diferentes en la vida. Tengo ambiciones más allá de simplemente conformarme con lo que se siente cómodo. Ahí estaba. El mismo tema que había estado impulsando durante meses, tratando de hacerme sentir que mi satisfacción con un trabajo significativo era en realidad un defecto de carácter. ¿De qué tipo de ambiciones estamos hablando?, insistí. Son estas ambiciones que estás persiguiendo con Ricardo, de tu oficina. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír literalmente cómo cambiaba la respiración de Sofía, la inspiración aguda de alguien que acaba de ser atrapada con las manos en la masa pero que está tratando de averiguar cuánto sé realmente. No sé de qué estás hablando, dijo finalmente, pero su voz había perdido toda su confianza. ¿En serio? Porque creo que sabes exactamente de lo que estoy hablando. La pregunta es si vas a seguir mintiéndome al respecto. Otra larga pausa. Entonces Sofía hizo algo que me dejó absolutamente pasmado. Empezó a llorar y lo confesó todo, aparentemente pensando que si se sinceraba y se disculpaba, yo perdonaría y olvidaría como siempre, como había escrito en uno de sus mensajes de chat grupal. Vale, sí, Ricardo y yo nos hemos estado viendo. Pero Daniel, simplemente pasó. Me sentía tan desconectada de ti, tan poco apreciada en el trabajo, y él me hizo sentir especial de nuevo, como si yo importara. La dejé hablar durante 15 minutos, detallando su relación, sus planes de futuro, incluso admitiendo que había estado planeando pedir el divorcio después de asegurarse un ascenso que le daría independencia financiera. Habló de cómo había estado documentando nuestras discusiones para respaldar su caso, cómo había consultado a un abogado, cómo la humillación en la cena había sido diseñada para provocarme y hacerme parecer el irrazonable.
Era como si estuviera purgando meses de engaño, probablemente pensando que la honestidad de alguna manera la absolvería de la planificación y la manipulación. Sé que esto duele, dijo hacia el final, pero quizás esto sea realmente bueno para ambos. Podemos tener un divorcio amistoso, repartir todo de manera justa y ambos seguir adelante para ser más felices. Amistoso. Después de 8 meses de traición y robos sistemáticos. Cuando llegué a casa del trabajo al día siguiente, encontré a Sofía empacando frenéticamente maletas en nuestro dormitorio, con ropa esparcida por todas partes como si estuviera huyendo de un desastre natural. Claramente, le habían advertido que algo iba mal, probablemente Sara o Mónica, quienes debieron notar el inusual silencio de Jimena en su chat grupal. ¿Qué estás haciendo?, pregunté desde el umbral, aunque la respuesta era obvia. Creo que ambos necesitamos un poco de espacio para aclarar las cosas, dijo Sofía sin mirarme, metiendo vestidos de diseñador en una maleta con manos temblorosas. Esto está sucediendo demasiado rápido. Deberíamos intentar terapia primero. La desesperación en su voz era casi lastimosa. Había pasado meses planeando su estrategia de salida, pero ahora que su cronograma estaba alterado, luchaba por recuperar el control de una situación que se le escapaba de las manos. El espacio es probablemente una buena idea, estuve de acuerdo. Toma lo que necesites. Fue entonces cuando se giró para mirarme, y vi miedo real en sus ojos por primera vez. Estaba empezando a comprender que no iba a ser la víctima pasiva con la que había contado. Ramiro presentó la demanda de divorcio el siguiente lunes por la mañana, citando adulterio y mala conducta financiera, con agentes judiciales entregando los papeles a Sofía en su lugar de trabajo durante la hora del almuerzo, cuando todo su departamento estaría mirando. Yo no estuve allí para verlo, pero según Jimena, que se enteró a través de la red de chismes de la oficina, la cara de Sofía se puso completamente blanca cuando se dio cuenta de que le estaban entregando los papeles delante de Ricardo y de todos sus colegas. El momento no fue accidental. Ramiro había elegido específicamente el instante en que Sofía sentiría la máxima vergüenza profesional, al igual que ella había elegido esa cena en el restaurante para humillarme públicamente. Dentro de las 48 horas posteriores a la presentación de la demanda, las compuertas se abrieron de maneras que nunca podría haber anticipado. La hermana de Sofía, Carla, me llamó primero, llorando tan fuerte que apenas podía entender sus palabras. Daniel, necesito disculparme contigo. He sabido lo de Ricardo durante meses, y debería habértelo dicho. Sofía me hizo jurar que guardaría el secreto, dijo que planeaba terminar con él y trabajar en su matrimonio, pero debería haber sabido que estaba mintiendo. La confesión de Carla condujo a otra revelación. Sofía había estado usando la cabaña familiar en la Sierra de Arteaga, Coahuila, para escapadas de fin de semana con Ricardo, diciéndoles a sus padres que ella y yo estábamos haciendo viajes románticos para reconectar nuestro matrimonio. Sus propios padres habían estado facilitando su aventura sin saberlo, mientras creían que ella estaba trabajando para fortalecer nuestra relación. La traición era más profunda de lo que había imaginado. Mi vecina de al lado, la señora Pérez, llamó a mi puerta esa misma noche con una carpeta manila llena de capturas de pantalla impresas de su sistema de seguridad doméstico. No estaba segura de si debía involucrarme, dijo, visiblemente incómoda. Pero después de enterarme del divorcio, pensé que deberías ver esto. Las imágenes mostraban el BMW de Ricardo en mi entrada docenas de veces durante los últimos 4 meses, siempre durante mis horas de trabajo, a veces durante tardes enteras. La señora Pérez había notado el patrón, pero supuso que era un contratista o un amigo de la familia hasta que vio su rostro claramente en una de las grabaciones y lo reconoció de las publicaciones de Sofía en las redes sociales como su colega de trabajo. Pasé esa noche revisando meses de grabaciones de seguridad, documentando cada vez que Ricardo había estado en mi casa mientras yo estaba en el trabajo, construyendo una línea de tiempo completa que haría imposible que Sofía afirmara que su aventura era un desarrollo reciente o un error emocional. Pero la revelación más devastadora provino de una fuente inesperada, Sara, una de las amigas de Sofía de la cena de cumpleaños. Me llamó el miércoles, sonando absolutamente mortificada. Daniel, necesito decirte algo de lo que debería haberme dado cuenta que estaba mal en su momento. Hace unas 6 semanas, Sofía nos invitó a todas a cenar a tu casa mientras supuestamente tú trabajabas hasta tarde. Pasó toda la noche grabándonos mientras nos quejábamos de nuestros maridos, haciendo preguntas capciosas sobre lo que pensábamos que hacía fracasar los matrimonios. La voz de Sara temblaba de culpa.
No paraba de dirigir la conversación hacia temas como la distancia emocional, la falta de ambición, el control financiero. Pensé que solo se estaba desahogando sobre cosas normales del matrimonio, pero ahora me doy cuenta de que estaba construyendo un caso en tu contra usando nuestras voces como prueba. La grabación existía. Sara confirmó que Sofía había utilizado nuestras conversaciones en la cena como munición para su estrategia de divorcio, manipulando a sus propias amigas para crear pruebas de su victimismo. Era una guerra psicológica a un nivel que, sinceramente, me impresionó por su calculada crueldad. Ese mismo día, Ramiro recibió una llamada de alguien que nunca hubiera esperado, la esposa de Ricardo, Elena. Aparentemente, había contratado a un investigador privado hacía meses, tras sospechar de la aventura de su marido, y había estado reuniendo sus propias pruebas. Quería coordinar nuestras estrategias legales para maximizar las consecuencias tanto para Sofía como para Ricardo. Tu esposa ha sido muy descuidada con las pruebas digitales, me dijo Elena durante una conferencia telefónica con nuestros dos abogados. Ella y mi marido han estado usando las cuentas de correo electrónico de la empresa para planificar viajes personales, coordinar sus horarios e incluso discutir estrategias de divorcio. Tengo capturas de pantalla de todo. El alcance de su rastro digital era asombroso. Ricardo había estado usando la tarjeta de crédito de su empresa para pagar habitaciones de hotel, cargando cenas románticas como gastos de negocios, e incluso utilizando recursos corporativos para reservar vuelos para sus escapadas. El investigador privado de Elena lo había documentado todo, creando un archivo de pruebas que no solo respaldaría nuestros casos de divorcio, sino que podría meter tanto a Sofía como a Ricardo en serios problemas legales con su empleador. Para el jueves, Ramiro me informó que la empresa de Sofía había iniciado una investigación interna tras recibir un aviso anónimo sobre posibles violaciones de políticas. Alguien había informado que un supervisor estaba involucrado en una relación inapropiada con una subordinada directa mientras usaba recursos de la empresa para actividades personales. Tenía una idea bastante clara de quién había hecho ese informe. El abogado de Elena había sido muy minucioso al sugerir formas de maximizar las consecuencias profesionales. Sofía intentó llamarme esa noche, probablemente después de ser llamada a recursos humanos para ser interrogada. Dejé que saltara el buzón de voz y luego escuché su mensaje de pánico con una mezcla de satisfacción y genuina lástima. Daniel, por favor, devuélveme la llamada. Las cosas se están descontrolando por completo en el trabajo. Creo que alguien está tratando de sabotear mi carrera por nuestros problemas personales. Tenemos que hablar de manejar este divorcio como adultos en lugar de intentar destruirnos mutuamente. Como adultos. La mujer que había pasado 8 meses planeando sistemáticamente mi humillación mientras robaba dinero de nuestras cuentas conjuntas ahora me estaba dando lecciones sobre comportamiento maduro. Guardé el mensaje de voz para mi abogado y volví a organizar los archivos de pruebas. La revelación final de esa semana vino de Jimena, que había estado monitoreando las actividades del chat grupal de Sofía desde la presentación de la demanda de divorcio. Está en pánico total, informó Jimena durante nuestra llamada telefónica del viernes por la noche. Ha publicado docenas de mensajes sobre cómo te has vuelto vengativo y loco, como nunca esperó que fueras tan despiadado en el divorcio. No para de decir que no eres el hombre con el que se casó, aparentemente olvidando que pasó meses documentando por qué eso era supuestamente algo malo. Según Jimena, Sofía también había estado tratando frenéticamente de contactar a Ricardo, quien había estado evitando sus llamadas desde que comenzó la investigación de la empresa. Su abogado aparentemente le había aconsejado minimizar el contacto con Sofía para proteger su propia posición, dejándola aislada y luchando por lidiar con consecuencias que nunca había anticipado. La mejor parte, añadió Jimena con oscura satisfacción, es que sigue pidiéndonos consejos sobre cómo hacer que todo esto desaparezca silenciosamente. Sara le dijo ayer que tal vez debería haber pensado en las consecuencias antes de humillar a su marido en público y engañarlo durante 8 meses. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, realmente me reí. La fase de descubrimiento de nuestro proceso de divorcio reveló el alcance total del engaño de Sofía de maneras que, sinceramente, sorprendieron incluso a Ramiro, quien había visto muchos divorcios feos a lo largo de los años. Su abogado había intentado argumentar que Sofía merecía la mitad de todo, incluyendo mis ahorros para la jubilación y nuestra casa, basándose en sus contribuciones a nuestra sociedad durante 4 años de matrimonio. Ese argumento se derrumbó espectacularmente cuando Ramiro presentó pruebas de mensajes de texto que mostraban a Sofía presumiendo ante sus amigas sobre su plan de quitarle a Daniel todo lo que tiene, mientras mantenía su aventura.
La evidencia más dañina provino del propio teléfono de Sofía, que se vio obligada a entregar durante la fase de descubrimiento. Ocultas en su carpeta de mensajes eliminados, el experto en forense digital de Ramiro encontró meses de conversaciones con Ricardo sobre sus futuros planes de negocio. Habían estado conspirando para crear su propia consultoría de marketing utilizando información confidencial de clientes de su empresa actual, planeando esencialmente robar secretos comerciales y listas de clientes para financiar su nueva vida juntos. Sofía incluso había investigado qué clientes serían más propensos a seguirlos a una nueva firma. Esto ya no es solo adulterio, explicó Ramiro durante una de nuestras reuniones de estrategia. Esto es conspiración para cometer robo corporativo, incumplimiento del deber fiduciario y potencialmente fraude criminal. Su empleador les va a echar encima todo el peso de la ley. La cronología era devastadora cuando se exponía en documentos legales. Sofía había abierto su cuenta bancaria secreta 3 días después de su primera reunión con el abogado de divorcios. Había comenzado a transferir dinero de nuestros ahorros conjuntos la misma semana que había empezado a investigar licencias comerciales para la empresa que planeaba con Ricardo. Lo más condenatorio de todo es que había tomado fotos de archivos confidenciales de clientes desde el ordenador de su oficina, almacenándolas en una cuenta personal en la nube a la que planeaba acceder después de dejar la empresa. Para cuando el empleador de Sofía terminó su investigación interna, tanto ella como Ricardo habían sido despedidos por violaciones de políticas y enfrentaban posibles cargos penales por espionaje corporativo. El departamento legal de la empresa buscaba un enjuiciamiento completo, habiendo descubierto que Sofía y Ricardo habían estado usando tarjetas de crédito corporativas para gastos personales por un total de más de 220.000 pesos en los últimos 6 meses. Sus escapadas románticas a las Bahamas y Cancún habían sido financiadas en su totalidad por su empleador, disfrazadas de viajes de negocios que nunca ocurrieron. El acuerdo de divorcio reflejó estas revelaciones de maneras que superaron incluso las proyecciones optimistas de Ramiro. La mala conducta y los activos ocultos de Sofía significaron que renunció a cualquier derecho a una pensión compensatoria y recibió solo una parte mínima de nuestra propiedad conyugal. Intentó poner en venta en secreto nuestra propiedad de la cabaña 3 meses antes, aparentemente planeando embolsarse las ganancias antes de solicitar el divorcio, pero el tribunal congeló todas las transferencias de activos mientras se investigaba. Esa cabaña, valorada en casi 3.2 millones de pesos, se quedó enteramente a mi nombre como compensación por su intento de fraude. Lo más satisfactorio fue el completo fracaso de Sofía en reclamar cualquier porción de mis ahorros para la jubilación. Su abogado había basado toda su estrategia en retratarme como controlador y financieramente abusivo, pero la confesión grabada donde Sofía admitió la manipulación sistemática y el robo hizo que esas afirmaciones fueran ridículas. El juez de hecho reprendió al abogado de Sofía durante una audiencia por hacer perder el tiempo al tribunal con acusaciones frívolas que eran directamente contradichas por las propias declaraciones documentadas de su clienta. El golpe final llegó cuando la familia de Sofía se volvió completamente en su contra. Su madre, Laura, me llamó personalmente para disculparse y ofrecerse a testificar en mi nombre sobre el carácter y el comportamiento de Sofía. Daniel, conozco a mi hija desde hace 32 años, y nunca la he visto actuar con tanta frialdad hacia alguien que la amaba. Lo que te hizo fue imperdonable, y quiero que sepas que su padre y yo te apoyamos completamente en este divorcio. El testimonio de Laura fue devastador durante nuestra audiencia final. Describió el patrón de comportamiento manipulador de Sofía que se remontaba a la preparatoria, su tendencia a descartar amigos cuando ya no le eran útiles y su obsesión por el estatus social y la riqueza material. Cuando la propia madre de Sofía testificó que su hija había mostrado un desprecio insensible por los sentimientos de alguien que no había sido más que generoso y comprensivo, acabó efectivamente con cualquier simpatía restante que el juez pudiera haber tenido por la posición de Sofía. La situación de Ricardo fue igualmente catastrófica. El abogado de divorcios de Elena se había coordinado perfectamente con Ramiro para asegurar las máximas consecuencias para ambos cónyuges infieles. Ricardo perdió su casa, sus ahorros y enfrentó cargos penales por malversación y fraude. Su reputación profesional en Monterrey quedó completamente destruida, con contactos de la industria negándose a trabajar con alguien que traicionó tanto a su familia como a sus empleadores de manera tan exhaustiva. Elena recibió todo en su acuerdo de divorcio, incluida la custodia total de sus 2 hijos después de que los crímenes financieros de Ricardo lo hicieran legalmente no apto para la custodia compartida. La empresa que Sofía y Ricardo habían planeado nunca se materializó, en parte porque ambos estaban desempleados y enfrentaban una posible pena de prisión,
pero sobre todo porque Ricardo aparentemente había estado mintiendo sobre sus recursos financieros todo el tiempo. La investigación de Elena reveló que Ricardo estaba muy endeudado, había estado usando fondos de la empresa para mantener su estilo de vida durante años y no tenía capital real para invertir en ningún negocio nuevo. Sofía había tirado por la borda nuestro matrimonio por un hombre que era esencialmente un criminal de cuello blanco viviendo por encima de sus posibilidades a través del robo corporativo. Durante nuestra comparecencia final en el tribunal, observé a Sofía sentarse en silencio mientras el juez detallaba los términos del acuerdo que la dejarían casi sin nada. Había envejecido visiblemente durante los 6 meses desde que comenzó nuestro divorcio, el estrés y la desgracia profesional pasaron factura a alguien que siempre había confiado en su apariencia y conexiones sociales para conseguir lo que quería. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir antes de finalizar el decreto, Sofía me miró directamente por primera vez en semanas. Lo siento, Daniel. Sé que eso no significa nada ahora, pero quiero que sepas que me doy cuenta de que destruí algo bueno por algo que nunca fue real. Probablemente fue lo más honesto que me había dicho en años, pero también era demasiado tarde para importar. 6 meses después de que se finalizara el divorcio, me estaba adaptando a una vida que se sentía genuinamente mía por primera vez en años cuando el mundo de Sofía se vino abajo por completo de maneras que ni yo había anticipado. Ricardo la había abandonado en el momento en que sus cargos por robo corporativo se hicieron públicos, aparentemente decidiendo que sus problemas legales ya eran lo suficientemente complicados sin mantener una relación con su CEO conspiradora. Según Jimena, quien todavía me ponía al día ocasionalmente sobre la situación de Sofía, Ricardo se había mudado a Aguascalientes y trabajaba en un centro de llamadas mientras luchaba contra los cargos penales en Nuevo León. Sus promesas de dejar a su esposa y construir una nueva vida con Sofía se habían evaporado en el segundo en que aparecieron las consecuencias reales. Sofía, mientras tanto, estaba descubriendo que estar desempleada y enfrentando potencialmente cargos penales la hacía significativamente menos atractiva en el mercado de citas de lo que había supuesto. La industria del marketing en Monterrey era sorprendentemente pequeña, y la noticia de su despido por robo corporativo se había extendido rápidamente a través de las redes profesionales. Cada solicitud de empleo que enviaba era recibida con rechazos educados o, más a menudo, con un silencio total. Se había visto obligada a volver a vivir con sus padres después de gastar sus ahorros y encontrarse incapaz de permitirse siquiera un apartamento modesto con los beneficios del desempleo. La ironía era casi poética. La mujer que me había llamado vergonzosamente ordinario ahora vivía en el dormitorio de su infancia a los 32 años, solicitando trabajos en tiendas y enfrentando posibles cargos de delito grave. Pero lo que realmente me satisfizo no fue la caída profesional de Sofía. Fue verla darse cuenta de que las amigas que había manipulado ya no estaban disponibles para apoyo emocional. Sara había cortado todo contacto después de enterarse de la conversación grabada en la cena donde Sofía había usado sus voces para construir un caso en mi contra. Mónica se había distanciado una vez que la situación financiera de Sofía se aclaró, aparentemente poco dispuesta a asociarse con alguien que no podía permitirse restaurantes caros y viajes de compras. Incluso otra amiga, que inicialmente había sido comprensiva, se cansó de las constantes quejas de Sofía sobre su situación y de sus desesperadas solicitudes de préstamos para cubrir gastos básicos. Me sigue llamando llorando sobre lo injusto que es todo, me dijo Jimena durante uno de nuestros cafés. De hecho, dijo que tú le habías arruinado la vida por ser vengativo con el divorcio. Como si genuinamente creyera que ella es la víctima en esta situación. El nivel de autoengaño es sinceramente impresionante. Jimena y yo habíamos estado pasando más tiempo juntos desde el divorcio. Inicialmente, solo como amigos que habían escapado de situaciones tóxicas, ella había solicitado el divorcio de su propio marido infiel casi al mismo tiempo que se reveló la aventura de Sofía. Pero en algún punto entre ayudarnos mutuamente con las mudanzas a nuevos apartamentos y compartir historias de guerra sobre excónyuges manipuladores, desarrollamos algo que se sentía diferente a la amistad. Ella era todo lo que Sofía no era, honesta, solidaria, genuinamente interesada en mi trabajo y mis metas en lugar de verlos como obstáculos para sus ambiciones de estilo de vida. «¿Es raro que esté agradecida con Sofía por ser tan horrible?», preguntó Jimena una noche mientras cocinábamos juntos en mi nuevo apartamento. Si no hubiera sido una tramposa tan manipuladora, quizás nunca me habría dado cuenta de que mi propio matrimonio era igual de tóxico. Yo había estado pensando lo mismo. La traición de Sofía me había obligado a examinar lo que realmente quería de una relación.
Y el contraste entre su crueldad calculada y la calidez genuina de Jimena me hizo darme cuenta de cuánto me había estado conformando con alguien que fundamentalmente no me respetaba. Cuando Jimena y yo nos comprometimos oficialmente 8 meses después, se sintió como la progresión natural de algo saludable en lugar del intento desesperado de salvar algo roto que había sido mi matrimonio con Sofía. La fiesta de compromiso fue pequeña pero perfecta, amigos y familiares que realmente apoyaban nuestra felicidad en lugar de gente esperando para chismorrear sobre nuestros problemas. Los intentos de Sofía de reinsertarse en mi vida se habían vuelto cada vez más desesperados a medida que su situación se deterioraba. Había comenzado a llamar desde diferentes números después de que bloqueé su contacto original, dejando mensajes de voz que alternaban entre disculpas y acusaciones. Daniel, sé que me odias, pero realmente necesito ayuda con los honorarios legales de estos cargos penales. Mis padres no pueden permitirse un buen abogado, y podría ir a la cárcel por algo que fue principalmente idea de Ricardo. Por favor, te ruego que me ayudes por el bien de lo que solíamos tener. La audacia era impresionante. La mujer que había planeado sistemáticamente mi humillación y explotación financiera ahora me pedía que financiara su defensa legal contra cargos derivados de crímenes que había cometido mientras me engañaba. Reenvié los mensajes de voz a Ramiro, quien me aseguró que fortalecerían cualquier futuro caso de acoso si Sofía continuaba intentando contactarme. Mi mensaje de voz favorito llegó después de que aparentemente viera fotos de nuestra fiesta de compromiso en las redes sociales. No puedo creer que te vayas a casar con Jimena. Se suponía que era mi amiga, y ahora me ha robado toda mi vida. Se merecen el uno al otro. Ambos son vengativos y crueles, y espero que algún día se den cuenta de cuánto han herido a alguien que realmente los amaba. La completa falta de autoconciencia era casi admirable. Sofía se había convencido a sí misma de que Jimena era la villana por exponer su aventura y que yo era cruel por negarme a ser manipulado más. Había reescrito la historia para convertirse en la víctima de una conspiración en lugar de la arquitecta de su propia destrucción. El rechazo total de su círculo social aparentemente había sido el golpe final a su autoimagen como alguien universalmente admirada y deseada. Pero la actualización más satisfactoria provino de la conversación de Jimena con Laura, la madre de Sofía, quien había estado horrorizada por el comportamiento de su hija durante todo el proceso de divorcio. Sofía sigue pidiéndonos que saquemos una segunda hipoteca para pagar su defensa legal, le había confiado Laura a Jimena. Genuinamente cree que todo el mundo le debe apoyo porque su vida no resultó como ella planeaba. Tiene 32 años y actúa como si tuviera derecho a que otras personas resuelvan sus problemas. Laura se había negado a hipotecar su jubilación para financiar la defensa legal de Sofía, finalmente estableciendo límites con una hija que había pasado años tratando a los miembros de su familia como cajeros automáticos personales. El juicio penal de Sofía estaba programado para la primavera siguiente, con los fiscales buscando condenas por delito grave por robo corporativo y fraude que podrían resultar en tiempo de prisión real. Ricardo estaba cooperando con las autoridades a cambio de una sentencia reducida, aparentemente proporcionando un testimonio detallado sobre el papel de Sofía en la planificación de su espionaje corporativo. La mujer que había pensado que estaba cambiando a un estilo de vida más sofisticado estaba a punto de descubrir cómo era la moda del mono naranja. 2 años después, estaba en la cocina de la casa que Jimena y yo habíamos comprado juntos, preparando café y leyendo las noticias de la mañana cuando me encontré con una pequeña nota en la sección de negocios del norte, ex ejecutiva de marketing sentenciada a 18 meses por robo corporativo. Sofía finalmente había sido condenada, recibiendo una pena de prisión que su abogado de oficio aparentemente no había podido evitar. Según el artículo, no había mostrado remordimiento durante la sentencia y había culpado de sus crímenes a circunstancias personales fuera de su control, lo que supuse era su manera de responsabilizar a Ricardo y a nuestro divorcio por su decisión de robar a su empleador. Jimena me encontró leyendo el artículo cuando bajó las escaleras con su uniforme. Había comenzado a trabajar como enfermera practicante en una clínica especializada en atención pediátrica, un trabajo que realmente utilizaba su inteligencia y compasión de maneras que importaban. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó, leyendo por encima de mi hombro mientras se servía su propio café. ¿Sinceramente? Nada. Es como leer sobre una extraña que casualmente compartía nombre con alguien que solía conocer. Y eso era completamente cierto. La Sofía que me había humillado en esa cena de cumpleaños se sentía como un personaje de la historia de otra persona, no una persona que una vez había compartido mi cama y mis planes para el futuro.
Nuestra vida ahora era todo lo que mi matrimonio con Sofía había pretendido ser, una asociación genuina, respeto mutuo, metas compartidas por las que trabajábamos juntos en lugar de que una persona se sacrificara por el beneficio de la otra. La casa que compramos era modesta pero perfecta para nosotros, con un patio trasero donde podía cultivar un huerto y una oficina en casa donde Jimena estudiaba para sus cursos de educación continua. Dividíamos los gastos de manera justa, nos turnábamos para cocinar la cena y pasábamos nuestro tiempo libre haciendo cosas que ambos disfrutábamos de verdad, en lugar de actividades diseñadas para impresionar a otras personas. Mi carrera había florecido de maneras que Sofía nunca se había molestado en entender o apreciar. El ascenso que ella desestimó como insignificante me había llevado a otro avance 6 meses después, y ahora supervisaba el control de calidad de 3 líneas farmacéuticas diferentes, un trabajo que afectaba directamente la seguridad de los medicamentos utilizados por miles de pacientes. Había publicado 2 artículos sobre métodos de detección de contaminación que habían sido citados por otros investigadores, algo que me daba un orgullo genuino de maneras que la validación de las redes sociales de Sofía nunca podría haberlo hecho. La diferencia entre sentirse apreciado y sentirse tolerado era como comparar la luz del sol con las bombillas fluorescentes. No me había dado cuenta de cuánto había estado viviendo bajo luz artificial hasta que experimenté la real. Jimena celebraba mis logros profesionales como deben hacerlo los compañeros, haciendo preguntas detalladas sobre mi investigación y presumiendo ante sus colegas de un trabajo que realmente entendía y respetaba. Cuando las conferencias de la industria me invitaban a hablar sobre innovaciones en control de calidad, ella me animaba a aceptar y me ayudaba a preparar las presentaciones, tratando mi experiencia como algo valioso en lugar de vergonzoso. Habíamos recibido actualizaciones ocasionales sobre Sofía a través de la extraña red de conocidos mutuos que mantienen las ciudades pequeñas, pero la información solía tener meses de antigüedad y era cada vez más irrelevante para nuestras vidas. Sus padres habían vendido su casa y se habían mudado a San Miguel de Allende después de la condena de Sofía, aparentemente incapaces de manejar la vergüenza social de tener una hija en prisión por delitos de cuello blanco. Ricardo había cumplido 8 meses en seguridad mínima antes de ser liberado en libertad condicional, según se informa, trabajando en la construcción en Aguascalientes mientras sus problemas legales continuaban. Su reputación profesional estaba tan arruinada que nadie lo contrataba tras su condena por delito grave. La consultoría de marketing que habían planeado construir juntos nunca había existido fuera de sus fantasías de mensajes de texto y listas de clientes robadas. Pero la noticia que realmente me hizo apreciar cuán completamente había seguido adelante llegó durante nuestra cena de primer aniversario de bodas. Jimena había insistido en que volviéramos a la Nacional, el mismo restaurante donde Sofía me había humillado públicamente 3 años antes, afirmando que quería reclamar ese espacio para mejores recuerdos. Yo había dudado sobre el simbolismo, pero sentarme frente a alguien que realmente quería estar allí conmigo hizo que el lugar se sintiera completamente diferente. Tengo algo que decirte, dijo Jimena durante el postre, en la misma mesa de esquina donde Sofía una vez me llamó vergonzosamente ordinario. Me encontré con Mónica en el supermercado ayer. Al parecer, Sofía salió de la cárcel el mes pasado y se mudó de nuevo a Monterrey. Esperé alguna reacción emocional, ansiedad, ira, curiosidad sobre cómo se vería Sofía ahora o cómo estaba sobreviviendo. En cambio, no sentí nada más que un leve interés en cómo Jimena estaba manejando la noticia. ¿Cómo pareció sentirse Mónica al respecto?, pregunté, más preocupado por si este desarrollo afectaría a mi esposa que por la situación de Sofía. ¿Incómoda? Al parecer, Sofía intentó agregarla como amiga en las redes sociales desde la cárcel, enviando mensajes sobre cómo había aprendido de sus errores y quería reconstruir sus relaciones. Mónica lo ignoró todo, pero parecía preocupada de que Sofía pudiera intentar contactarte a ti o a mí. Jimena extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Quiero que sepas que si intenta ponerse en contacto, no me siento amenazada por eso. Nuestra relación no está construida sobre secretos o inseguridades como lo estaba su matrimonio con Ricardo. El contraste era asombroso. Sofía había pasado todo nuestro matrimonio tratando a otras mujeres como amenazas que debían ser eliminadas y a otros hombres como posibles mejoras que debían ser evaluadas. Jimena abordaba nuestra relación con la confianza que proviene de una compatibilidad genuina en lugar de una ventaja calculada. Terminamos de cenar y caminamos hacia nuestro coche a través del mismo estacionamiento donde una vez me senté con las manos temblorosas, procesando la revelación de que mi esposa me veía como una vergüenza. Ahora caminaba con alguien que me había elegido, no porque fuera seguro o conveniente, sino porque realmente disfrutaba de mi compañía y respetaba mi carácter.
La transformación se sentía milagrosa en su simplicidad. 3 semanas después, finalmente llegó la llamada. Un número desconocido, pero reconocí la voz de Sofía inmediatamente cuando respondí. Daniel, por favor no cuelgues. Sé que no tengo derecho a llamarte, pero realmente necesito hablar. Puse el teléfono en altavoz para que Jimena pudiera escuchar la conversación, un nivel de transparencia que habría sido imposible en mi matrimonio con Sofía. ¿Qué quieres, Sofía? He estado pensando en todo lo que pasó entre nosotros, y quería que supieras que he aprendido de mis errores. La cárcel me dio tiempo para reflexionar sobre cómo te traté. Y ahora me doy cuenta de que en realidad eras un buen marido que merecía algo mejor. La disculpa sonaba ensayada, como algo que había practicado con un terapeuta o consejero. Casi podía oír el lenguaje de autoayuda subyacente en sus elecciones de palabras. Me alegro de que hayas tenido tiempo para reflexionar, dije neutralmente. Daniel, sé que esto suena loco, pero me preguntaba si tal vez podríamos vernos para tomar un café alguna vez. No para volver a estar juntos ni nada de eso, sino solo para tener un cierre. Siento que terminamos las cosas tan mal, y me gustaría tener la oportunidad de disculparme adecuadamente. Miré a Jimena, que negaba con la cabeza con una expresión de incredulidad divertida. Sofía, aprecio que quieras disculparte, pero no necesito un cierre. Yo tengo un cierre. Espero que construyas una buena vida para ti, pero esa vida no me incluye a mí en ninguna capacidad. El silencio que siguió se prolongó lo suficiente como para que me preguntara si había colgado. Luego, entonces, ¿realmente no vas a darme la oportunidad de enmendar las cosas después de todo lo que significamos el uno para el otro? Todo lo que significamos el uno para el otro terminó cuando me llamaste tu red de seguridad financiera y pasaste 8 meses planeando destruir mi reputación mientras robabas de nuestras cuentas conjuntas. Espero que encuentres la paz, Sofía, pero yo encontré la mía cuando dejé de intentar arreglar algo que en realidad nunca estuvo roto. Colgué y bloqueé el número, luego me volví hacia Jimena, que me miraba con una expresión de pura admiración. Eso fue perfecto, dijo. Fuiste amable, pero completamente claro. Estoy orgullosa de ti por no dejarte arrastrar de nuevo a su drama. Esa noche, acostado en la cama con alguien que realmente quería estar allí, me di cuenta de que la cena de cumpleaños de Sofía había sido lo mejor que me había pasado. Su crueldad me había obligado a ver lo que había estado aceptando como normal, y su traición me había liberado para encontrar algo que realmente valía la pena. La mujer que una vez me llamó vergonzosamente ordinario me había enseñado, a través de su ausencia, cómo era realmente una asociación extraordinaria. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Ecos de la Vida.